El tema de hoy en Koinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias a cada uno de ustedes por estar en estas horas de la noche. Así que gracias porque de verdad nos escuchan y están en Koinonía en Sintonía. Agradezco a mi productora y conductora Lulú Calzada por este espacio y desde luego agradecer a todos los que hacen posible con su apoyo material, espiritual, de trabajo y de servicio esta obra de la iglesia. Bueno, sin más, vamos al editorial de hoy. Y es que las palabras del Papa sobre la así llamada ansia de novedades de quienes siguen a videntes, esto fue después del tema que obviamente iba a salir, ya lo habíamos comentado aquí en alguna editorial, en los preparativos del viaje apostólico del Papa Francisco a Bosnia-Herzegovina sobre la situación del caso de Medjugorje. Era una pregunta obligatoria. Seguramente quienes ayudan al Papa en la cuestión mediática y además de que él es consciente de esta situación, pues salió el tema de Medjugorje, los videntes, y a propósito de eso, a mí me pareció en lo personal que dio una buena cátedra y de manera especial en medio de una baraña y de mucha neblina, abre caminos el Papa Francisco para poder fortalecer la identidad cristiana. Y bueno, quien retoma el tema, que no me parece una sorpresa, porque sí esperaba que dijera algo al respecto, fue Andrea Tornielli, este vaticanista experto, profesional, respetado en el ámbito de los vaticanistas. Y voy a compartirles en este editorial, bueno, de a qué se refiere el Papa con el hecho de que el ansia de novedades siempre de andar siguiendo a videntes sobre la Virgen María. El Papa advierte sobre los que van en busca de los videntes para conocer la carta que la Virgen mandará a las 4 de la tarde y todas estas cuestiones. Es decir, sobre los que convierten la propia vida en una persecución de mensajes. Así ha dicho el Papa, revelaciones privadas, secretas y previsiones sobre el futuro. En la homilía que pronunció el inicio de la semana el Papa Francisco en la capilla de Casa Santa Marta, habló de los que siempre necesitan novedades de la identidad cristiana, siempre buscando novedades, siempre buscando hora aquí, hora allá, un mensajito por aquí, mensajito por allá, que dijo, que no dijo, y bueno, se diluye, decía el Papa Francisco exactamente el lunes, con una expresión muy española, se hace aguada la identidad cristiana cuando se va tras esta necesidad de siempre estar como sedientos y ansiosos de novedades en esta cuestión. Y dice el Papa Bergoglio, se han olvidado de que han sido elegidos, que tienen la garantía del Espíritu Santo y buscan. Pero ¿dónde están los videntes que dicen que la Virgen va a mandar la carta a las 4 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Y viven de esto. Esta no es identidad cristiana. La última palabra de Dios se llama Jesús y nada más. Estas palabras llegan a 3 días del anuncio de una decisión inminente sobre el caso de Medjugorje, a la que se refirió el Papa Bergoglio volviendo de Sarajevo a Roma, lo que les comentaba, que iba a salir ese tema en el vuelo papal de regreso a la ciudad del Vaticano. Muchos relacionaron ambas cosas, interpretando la homilía del lunes como si fuera una anticipación de un juicio negativo sobre el fenómeno que comenzó en Bosnia-Herzegovina en 1981 y que todavía no ha concluido. El vaticanista Andrea Tornielli dice que no tiene nada que ver de alguna manera la homilía pronunciada el pasado lunes con esta cuestión de ansia de andar persiguiendo a videntes para ver qué dice y que diluye la identidad cristiana, y los pocos días propiamente, a un día de haber regresado de esta visita, y además de que la pregunta era ¿por qué no había ido a Medjugorje? Bueno,
Pero no es la primera vez que el Papa Francisco, vamos a darle, como siempre lo hacemos en el editorial, vamos a otros ángulos, no es la primera vez que el Papa Francisco se expresa en estos términos. Pasado 13 de noviembre del año 2013, también predicando en Santa Marta, criticó esa curiosidad malsana que nos impulsa a decir: el Señor está aquí, está allá, pero yo conozco a una vidente que recibe cartas de la Virgen, mensajes de la Virgen. En esa ocasión del 2013, cuando el Papa Francisco hablaba en una predicación sobre esto, el Papa mismo añadió: la Virgen es madre y nos ama a todos nosotros. No es encargado de correos para enviar mensajes todos los días. Eso lo dijo el 13 de noviembre del 2013. Así que no se levanten tanto polvo por la cuestión de lo que el Papa dijo al regreso de su viaje de Bosnia y Herzegovina a Roma. Y tampoco es un ataque directo a la situación de Medjugorje. Lo dijo también en el viaje de regreso a Roma, que desde que estaba el Papa Emérito Benedicto XVI había constituido una comisión seria, tanto teológica como de expertos en los temas que tiene que ver con el caso de Medjugorje, y que continúan haciendo un buen trabajo y que, bueno, ya se han entregado los resultados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, y que se continúa el proceso que tiene que continuarse. También en esa ocasión del 13 de noviembre del 2013, estas palabras fueron relacionadas con Medjugorje, aunque bien hubiera podido referirse a otros fenómenos de este tipo. Uno de los más conocidos es Medjugorje, pero yo recuerdo hace algunos medio año más o menos, leía un poco sobre las apariciones pues por todo el planeta. Entonces, a la Congregación de la Doctrina de la Fe, a la Santa Sede, que tiene que ver con estos temas, pues llegan una cantidad enorme de apariciones por aquí, apariciones por allá. Ciertamente, algunas son mucho más conocidas, pero en África, en Asia, en América, en Europa, están por doquier. Entonces, esto es importante considerarlo. También en esa ocasión, estas palabras fueron relacionadas con Medjugorje, aunque bien hubiera podido referirse a otros fenómenos de este tipo, y sobre todo a la actitud de los que transforman la fe en una curiosidad poco sana. Y bueno, el evento de las apariciones de Medjugorje al principio involucró a un grupo de chicos para después proseguir en forma de apariciones privadas que continúan hasta nuestros días a horarios determinados y cotidianamente. La Santa Sede no quiere que los videntes participen en manifestaciones públicas en las que se dé por cierta la autenticidad de dichas apariciones, ni que se haga publicidad sobre su horario. Esto ha quedado clarísimo en la postura de la Santa Sede. Alguna vez escuché algún debate en la ciudad de Roma sobre el tema de Medjugorje, y yo me quedé con esta idea, con este punto que decía alguno de los panelistas hace ya unos 2-3 años, que decía: mientras no se detengan las supuestas apariciones con hora y momentos, pues definitivamente no se podrá concluir la investigación, ¿sí? Porque continúa, entonces, pues de alguna manera la pedagogía de esas manifestaciones o situación que se va manejando en Medjugorje, pues implicaría un proceso mucho más agobiante. De los 6 videntes iniciales, 3 aseguran que siguen viendo a la Virgen a la misma hora de la tarde y en cualquier lugar en el que se encuentren. Una de ellos tiene una aparición cada día 2 del mes, mientras los últimos 2 tienen una aparición al año. Es difícil imaginar que con sus palabras el Papa haya querido anticipar la decisión sobre Medjugorje después del exhaustivo y equilibrado trabajo que ha desempeñado la Comisión de Expertos Teológicos encargados por Benedicto XVI y guiados por el cardenal Camillo Ruini. El dossier pasó a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que discutirá al respecto a los próximos días. Después el resultado será sometido a la evaluación del Papa Francisco. Cuando la relación del cardenal Camillo Ruini fue entregada al Papa en enero del 2014, se supo
que la comisión se había pronunciado favorablemente sobre las primeras apariciones del verano de 1981. Esto lo está escribiendo Andrea Tornielli, ¿sí? Pero había expresado dudas sobre las siguientes y sobre todo lo que se ha desencadenado, que todavía no ha concluido a pesar de no haber encontrado pruebas de engaños o fraudes. Lo mismo sucedió con Fátima cuando la iglesia aprobó las apariciones de 1917 y no las sucesivas, con anexas revelaciones que Sor Lucía de los Santos siguió recibiendo. Bueno, todavía hay más. Mañana voy a continuar con este mismo tema. Hay mucho todavía que platicar sobre estas cuestiones, pero hasta ahí la editorial de hoy aquí en Koinonia en Sintonía. Una excelente noche. Koinonia en Sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.